Hi everyone, my name is Stacy. I am a student at Don Bosco Cristo Rey. I'm a junior. Okay. Interview. ¿De dónde viene tu familia? Mi familia es del Salvador. Okay. Personalmente, ¿qué crees que es el reto más difícil que tú tienes? Creo que es el mismo reto que mucha gente también tiene de venir a los Estados Unidos a vivir con mucha gente que no conocen y venir a estudiar en sus escuelas, a venir a trabajar con la gente que no conocen, especialmente cuando no saben cómo hablar inglés perfectamente o si parecen diferentes en como el color de piel o la cara. Sí, entonces así me ha afectado más o menos. Creo que mi inglés es pretty good. ¿Has tenido problemas en la sociedad con el color de tu piel? A veces la gente me confunde por otra raza. Mucha gente me han dicho que parezco filipina, pero eso también es parte de los latinos más o menos. Entonces, or some people confuse me as black, and I don't know how, but anyways. ¿Qué issues has tenido de que tus padres no son de aquí, pero tú sí eres de aquí? You know, yo no conozco a mi padre, right? He was a coyote and él trajo a la gente acá y después lo agarraron, no se lo mandaron de vuelta, entonces yo ya no lo conozco. Entonces, solo yo vivo con mi mamá y mi padrastro. And mi padrastro es a citizen, right? Y mi mamá está aquí con TPS, entonces it doesn't really affect me, really. Pero a la misma vez es como, me acuerdo que Donald Trump canceled the TPS and my mom started to worry, so. ¿Cómo te sientes con tu identidad? ¿Te sientes cómoda? ¿Cómo te puedes expresar bien? ¿O te sientes como que no sabes where you fit in? En general creo que todos no saben exactamente dónde quedan en ese like measure or spectrum or whatever. Entonces yo creo que me quedo más como en el latino side, pero a la misma vez es like I don't know. What y'all think? Okay. I don't have any more questions. Cool, it was nice talking to you. Thanks. Retos difíciles aquí viviendo en los Estados Unidos. Sí, muchísimos retos. El primero era el aprender inglés y entender la cultura, tratar de ser latino y preservar mi cultura y a la misma vez asimilarme a la cultura de los Estados Unidos. Entonces fue un reto grande. También yo me crecí en El Salvador, soy de El Salvador, y me crecí con mis abuelos en El Salvador. Entonces vine a conocer a mis papás acá, en este país. Entonces, aparte del lenguaje, de la cultura, también tenía prácticamente una nueva familia, entonces fueron muchos retos inicialmente. ¿Tú crees que si te hubieras quedado en El Salvador, hubiera cambiado más tus retos? Bueno, yo creo que estando en El Salvador los retos eran diferentes, porque yo soy de un pueblo bien pequeño en El Salvador, entonces no había la oportunidad de... O sea, podíamos ir a la escuela, pero para ir, digamos, incluso para la secundaria, la high school, tenía que uno viajar lejos, ir a la ciudad. Lo mismo si uno quiere ir a la universidad, también tenía que ir lejos. Entonces los retos en ese caso sería de buscar oportunidad, pero también porque soy de un pueblo bien pequeño, ahí no hay trabajo. O sea, Hello, we're here interviewing, what's your name? Miss Fox. Madeline Fernandez Fox. Andale, okay. Where's your family from, or where are you from originally? I'm originally from Miami, Florida, and my parents were born in Cuba.
how was your life in Miami? Very different than life here. It was growing up with all of my friends who were all very similar. We all had very similar customs, and going from one family to another with my friends, it was just like jumping families. I don't know, it's just a very different world. Things got different when I married my husband, who is not from Miami and he's not Cuban. He's American, born in Baltimore, but raised in a little coastal town in Florida called Port St. Lucie, and then Fort Lauderdale. And your family and like your son in specific. So how has that like changed your life? How has that like having your son, and then like how has that really impacted your life and like switched it around? Well, you can't be selfish anymore. Having kids, you just can't get up and say you want to just go do whatever you want today. You have to take care of them first. You have to do everything for them first. So when I first got married, we had to raise, we took in my husband's 3 nephews. So they were like 3, 1, and a newborn, and their mom, because his brother got into some trouble. So they moved in with us into a 1-bedroom apartment, and at 21 years old, 22, when I was student teaching, so I was finishing up my degree, I got to raise 3 little boys, and I had no idea what I was doing. But it really gave me an idea that, that I needed to wait to have kids, 1. And 2, that it takes a lot of work to raise kids and a lot of patience. And Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Olga de la Cruz, ¿Y de dónde eres originalmente? de México. ¿De qué parte de México eres? Bueno, nací en el estado de Guayatenco. En Guayatenco, Estado de México. Solo nací allá, pero yo toda mi vida he vivido en el Distrito Federal. Ok. ¿En México has tenido unos obstáculos o retos que te han afectado? Sí. Cuando era joven, cuando tenía como 14 años, mi papá murió, lo mataron en el pueblo por envidias. Y desde entonces tuvimos muchos obstáculos, retos. Por ejemplo, mis hermanos y yo terminé la escuela. Por ejemplo, yo terminé la secundaria con trabajos. Y eso fue un reto porque tenía que ir de una colonia a otra cuando uno nunca ha sabido andar solo en la calle. Y salí adelante, empezar a trabajar desde muy joven para ayudar a mi mamá porque quedó sola y ella nunca había trabajado. Entonces teníamos que ayudarla. ¿Dirás que los que mataron a tu padre fueron de violencia, de narcos, de qué? Eran los... Estaban en un... En el rancho eran los peores que había en el rancho, de los más jodidos, pero eran los más cobardes, que no le dieron la cara a mi papá, o sea, lo mataron a traición. Y entonces, aparte de eso, fue un reto no encontrarnos con esa gente porque mi mamá tenía miedo que nos fueran a matar también a nosotros, a mi hermano más grande. Entonces siempre tuvimos esos problemas que la gente quería aprovecharse de nosotros, que éramos huérfanos, de mi mamá. Teníamos un rancho allá, o sea, una casa, terreno, y no nos querían quitar. Y entonces eso fue un reto, obstáculo o reto que mi mamá siempre nos defendió y siempre defendió su tierra para sus hijos. ¿Crees que viniendo a los Estados Unidos podrías escapar un poco de esa violencia que estuvo allá en México? No escapar, pero sí olvidar un poco. Pero sí extraño México porque allá es diferente aquí. Aquí uno se aísla de la gente. Uno nomás de trabajo a la casa y de la casa a trabajo y nada más. Y allá en México no. Uno trabaja y se va a pasear, visita a las familias, van a las fiestas. Hay más convivencia que aquí.
Y aquí estoy yo sola, solo con tu papá y contigo. Toda mi familia está en México. Aparte de eso, ¿hay otros obstáculos que pasas tú aquí viviendo en los Estados Unidos siendo un inmigrante? Sí, la discriminación que siempre hemos sentido los hispanos. Hables o no hables en inglés, siempre te marginan, siempre te discriminan. Y el obstáculo más grande es hablar el inglés fluent. Pues, Fluently. ajá, exacto. Y cuando uno está grande, pues ya es muy difícil que no solo aprenda todo. El inglés es un obstáculo. Ese es el más grande obstáculo que he tenido aquí. El inglés, el idioma inglés. Bueno, también en México hay oportunidades. Aquí también hay oportunidades, pero aquí siempre la discriminación nunca va a pasar, siempre va a estar ahí, nunca se va a acabar. Y en México, si estás en tu país, puedes hacer lo que quieres. Puedes tener un buen trabajo también. Que ahí nadie te está discriminando ni nada. Bueno, he tenido buenos trabajos en México y aquí, pues no tan buenos, pero hay más o menos. Pero, pues sí, se vive bien aquí. Pero hay que trabajar duro para vivir más o menos bien. No muy cómodo, pero más o menos bien. Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Cómo te llamas? Isauro Ramón Plácido, ¿Y de dónde vienes? ¿De qué país vienes? de México, ¿De qué estado eres? del estado de Puebla. ¿Ahí viviste toda tu infancia? No, soy del estado de Puebla, pero me vine pequeño a México como de 7 años a trabajar en México. ¿Y por qué trabajaste a los 7 años? ¿Por qué tan temprano, tan chico? Porque mi familia no tenía para sustentar a una familia grande. Entonces, ¿tuviste una educación o no? ¿Cómo fue tu educación? No tuve educación. Entonces no fuiste a la escuela para nada No, fui los 2 primeros años. y eso es todo. Ujú. Y después a trabajar. Después a trabajar, exacto. ¿Cómo qué tipo de trabajo hiciste como a esos años? En México estuve trabajando en como mercado que se llama la Central de Abastos en México. Ahí estuve trabajando como ayudante de personas, de cargarle su bolso y todo, y me daban dinero. ¿Y ese dinero alcanzaba para soportar tu familia un poco o casi no era nada? No alcanzaba, pero era un buen sustento. Mandaba para mi casa, para mis papás, y me quedaba con lo poco que... Entonces, ¿cómo fue que te viniste a los Estados Unidos? Bueno, estuve en México pequeño. Después me entró la curiosidad, entré al ejército. Tuve 4 años en el ejército. Estuve en México y de allí me trasladé a Guerrero. Y cumplí los 4 años y me di de baja y me vine para México otra vez. Me vine para México y luego de ahí trabajé en una camioneta con un amigo de mudanzas. No sé si sepas qué es mudanzas, pero mudanzas es cuando una gente se muda de una casa, llevarle sus cosas a la otra que se va y así. Pero ya después mi amigo se venía para los Estados Unidos y me dijo que él se venía, pero no me dijo con anticipación que él me dijo cuando ya se venía. No me dijo me voy a venir para tanto. Entonces
ya le dije que sí, me podía ir yo también. O sea, yo vi una oportunidad para poder salir de allá de la pobreza, ¿ves? Entonces, sí, me fui para el rancho y mi familia consiguió el dinero para poder pagar el coyote y pasar para los Estados Unidos. ¿Cómo fue cuando pasaste a los Estados Unidos y con el coyote y todo eso? ¿Tú crees que fue bien difícil o cómo lo describirás? Pues no, en ese tiempo no era muy difícil porque yo me vine en 1977, entonces no estaba tan complicado como ahora. Me vine en un autobús de México y pues pasando hambre porque no traía suficiente dinero para poder darme el lujo de comer. Y ya llegué a Tijuana, localicé el coyote y nos pasaron. Tuve la suerte de que llegué en la mañana y en la noche pasamos. O sea que no hubo mucho problema que como ahora que sucede que no pasamos por un túnel, como por unas alcantarillas, pasamos, salimos a un centro de un parqueo de carros y de ahí ya nos fuimos caminando. De ahí ya nos fuimos en un carro, nos metieron en la cajuela y pasamos San Isidro. Pasando San Isidro como unos kilómetros, ya a unas millas ya, y ya nos sacaron para afuera ya. Y llegamos a Los Ángeles. ¿Cuánto tiempo tuviste viviendo en Los Ángeles? En Los Ángeles estuve 3 años. Y cuando llegaste ahí, Bueno, ya no. para mí estuvo muy difícil porque llegué y como yo me vine pegado con la otra persona, no había trabajo para mí. La otra persona ya tenía trabajo y yo tuve que lucharle y todo, pero ahí donde llegué con la señora, yo, por ejemplo, comencé a cortarle la grama, a llevarle a sus niños a la escuela y a lavar los trastes inclusive, a lavar todo de la gente que comía y todo, yo lavaba yo los trastes. Entonces la señora me vio que era yo acomedido y me dijo, ¿sabes qué, Plácido? Tú, tu comida no te la voy a cobrar, tú te la estás ganando con ayudarme. Yo aquí con mis hijos, llevarlos a la escuela y de ayudarme aquí a cortar la grama y todo, entonces no te voy a cobrar. Así estuve ahí viviendo mucho tiempo. ¿Una vez regresaste a México o te quedaste siempre en Los Ángeles así? No, regresé en el 80, como el 80, fines del 80, regresé para México y a visitar a mis padres porque ya eran un buen rato que no los veía y todo, y quise hacer una vida allá en México, pero fue muy difícil. O sea, la situación todavía estaba más mala allá, entonces no pude. Duré 10 años allá en México, entonces me volví a venir el 87. Ya me vine directamente hasta aquí, hasta Washington. Y es lo que estoy aquí. ¿Había una razón por qué te viniste a Washington y no regresaste a Los Ángeles? No, la razón era de aquí que se ganaba más dinero que en Los Ángeles. Entonces, supuestamente la gente que pasaba, parece entonces yo cuando estuve en Los Ángeles ya mis hermanos, ya 2 de ellos ya los había yo pasado y uno se había venido para Washington. Y entonces él es el que me ayudó ya a venirme para acá, para Washington. Y aquí me dijo que
se ganaba más dinero y entonces por eso opté por venirme hasta acá. ¿Era igual de difícil aquí en Washington que en Los Ángeles para agarrar chamba? No, era más, bueno, se me hizo más difícil en Los Ángeles que aquí, porque aquí, pues, luego empecé a trabajar en construcción. Era que es donde se ganaba más dinero. Si tenías la oportunidad para regresar a México y vivir ahí, ¿regresarías o te quedarías aquí? El problema es que para regresar a vivir no se puede, es que no hay empresas que te den trabajo y que puedas vivir allá y ganar un buen billete, no hay. Entonces por eso opta uno por estar aquí siempre mejor. Sí, aunque estás lejos de tu familia, pero y de aquí ya los ayudas con dinero, porque no hay de otra manera, no se puede vivir en México con esto que está ahorita. Ujú. Por eso es que estoy aquí y aquí pues no vivo con muchos lujos, pero vivo bien, o sea, no me puedo quejar. Mejor que allá. Mejor que allá, exactamente. Ajá. Ok. Ya. Bueno, ¿Algo más? no, eso es todo. Muchas gracias. Quiero que see you later.